¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio que nos compartió un suscriptor. Bueno, el ejercicio dice calcular la cantidad de pintura necesaria para pintar la fachada de este edificio, sabiendo que se gastan 0,5 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar las figuras que conforman este edificio. Si vemos acá en el techo tenemos un triángulo, acá tenemos un rectángulo y en la parte más baja tenemos un trapecio. Entonces vamos a dividir esta figura en tres figuras y calculamos el área de cada una por separado, y pues así vamos a calcular luego el área total sumando las tres áreas. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el área 1. El área 1 es el área del triángulo, del techo de la casa. Si vemos, el techo de la casa tiene de base 8 metros y de altura 2 metros. Y la ecuación para calcular el área del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces, si ya sabemos quién es la base, quién es la altura, pues vamos a reemplazar esas dos cantidades en la ecuación. Entonces el 2 del denominador se puede simplificar con ese 2 que está en el numerador, y pues solo va a quedar el 8, y que se va a multiplicar por el metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque metro por metro es metro cuadrado. Y la respuesta del área 1 sería 8 metros cuadrados. Listo, entonces esa sería la figura 1, ¿sí? Ahora la figura 2 sería este rectángulo que tenemos aquí, ¿sí? Que de base tiene 8 metros y de altura tiene 4 metros. Entonces la ecuación para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Si ya conozco la base y conozco la altura, entonces vamos a reemplazar. Aquí sería muy sencillo porque solo vamos a multiplicar 8 por 4, 32, y metro por metro es igual a metro cuadrado. O sea que el área 2 sería 32 metros cuadrados. Y por último, vamos a calcular el área del trapecio, aunque esta figura también se pudiese haber dividido en un rectángulo y dos triángulos pequeñitos, ¿sí? Pero pues si ya conocemos la ecuación para calcular el área de un trapecio y tenemos todos los datos, pues es más fácil hacerlo de esta manera, ¿sí? O más rápido. Entonces el área del trapecio es altura multiplicado por la base mayor más la base menor, todo dividido en 2. ¿Quién es la base mayor? La base mayor es 10 y la base menor es 8. La altura va a ser 4 metros. Entonces solo vamos a reemplazar los datos. Y ahora, pues, yo voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis, aunque también se pudiese aplicar propiedad distributiva, pero pues en este caso lo voy a hacer así. Entonces 10 más 8 es 18 metros. Y ahora vamos a sacarle la mitad a 18, 9, y la mitad de 2, 1. Y ese 9 lo multiplico por 4 y eso me da 36 metros cuadrados, porque metro por metro es igual a metro cuadrado. Bueno, también pueden multiplicar 18 por 4 y dividirlo en 2, o simplemente también al 4 sacarle la mitad, que es 2, y la mitad de 2 es 1. Y 18 por 2 es 36. Bueno, entonces ya tenemos las áreas de las tres figuras por separadas, ¿sí? Entonces vamos a calcular ahora sí el área total de todo el edificio, que es pues sumar área 1 más área 2 más área 3. Esa área total sería 8 metros cuadrados más 32 metros cuadrados más 36 metros cuadrados, y pues el resultado es 76 metros cuadrados. Pero bueno, esa no es la solución del ejercicio, apenas esa es el área de la fachada de todo el edificio. Ahora sí, como se gastan 0,5 kilogramos de pintura por metro cuadrado, entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar el área de toda la fachada por esa cantidad de pintura que gastamos por metro cuadrado, y el resultado va a ser 38 kilogramos. Bueno, pero ¿por qué 38 kilogramos? Porque este metro se va a simplificar con este metro cuadrado que tenemos acá. Metro cuadrado se simplifica con metro cuadrado, y la unidad que nos queda es en kilogramos.
y pues tiene que quedarnos acorde con la pregunta, porque nos preguntan es cuánta pintura se necesita para pintar la fachada. Entonces quiere decir que se necesitan 38 kilogramos de pintura para pintar toda la fachada de ese edificio. Bueno muchachos, llegamos hasta el final. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir, y estaré pendiente aclarando cualquier inconveniente que se haya presentado.